Hola, soy H. Holguín y hoy iniciamos desde Colectivo Bicicleta un ciclo que esperamos sea duradero, tenga acogida, un ciclo que hemos denominado conversaciones o charlas sin pelos en la línea. La idea es charlar con diferentes personalidades de la gráfica de la zona, charlar con ilustradores acerca de su vida, de lo que proponen, de cuáles son sus particularidades en el proceso. Y la idea es empezar con una gran invitada, una ilustradora de quien me encanta su trabajo, me parece que tiene una forma de expresarse muy particular y también algunas particularidades en su estilo. Ella es una artista, diseñadora gráfica, ilustradora y también hace arte terapia. Se trata de Carolina Zambrano, colombiana radicada en Argentina. Voy a buscarla para enviarle invitación a que se una. Ella está en esta red como Magia Real, así que la idea es de charlar con diferentes personalidades de la zona. Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, estaba con nervios porque esta es la parte más complicada de esto, que es cuando uno habla solo. Entonces yo dije, si Carolina se demora, me voy a angustiar, pero por fortuna te conectaste rapidísimo. ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Sí, por suerte tenemos muy buena conexión esta noche. Espero que se mantenga así. Y bueno, si hay alguna, si nos desconectamos, nos volvemos a conectar igual. Buena conexión, pero en tu caso seguramente buen clima. En Bogotá está haciendo un clima horrible. Estamos creo que Sí, a la mitad de lo que tienen ustedes allá en temperatura. Entonces están como cerca de los 30, más o menos. sí. Hoy, esta noche yo estoy en Mar del Plata, entonces en las noches baja la temperatura, está un poco menos, pero está lindo el clima. Todavía estamos en verano. Sí, nosotros estamos con un clima horrible, estamos más o menos con 13 grados, sensación de 12 y mucha lluvia, pero no me voy a quejar más porque la idea es no quejarme. Bueno, Carolina, cuando charlábamos previamente de este encuentro, te decía que, pues, que hay algo inevitable, que es un cliché y es hablar de quién es Carolina. Entonces empecemos de una vez por ese lado. Eres una colombiana radicada ya hace más de 10 años en Argentina, estudiaste diseño gráfico y bueno, sigue tú contando quién eres, por favor. Sí, bueno, yo soy colombiana, nací en Pasto y bueno, así como bien lo dices, estudié diseño gráfico, luego hice una especialización también en gerencia de diseño y luego vine a Argentina a estudiar diseño comunicacional. Y en el medio de esto, como era una parte como muy teórica y me quedaba como faltando el resto que era la práctica también, sentí que el estudio de la ilustración era importante. Así que empecé a tomar clases con diferentes profesores, algunos profesores de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y así comencé con la parte más de ilustración. Eh, y bueno, el anterior año comencé una especialización en arte terapia junguiana, que creo que eso reforzó muchas cosas de mis procesos creativos, de lo que yo ya venía desarrollando. Y bueno, prácticamente sigo trabajando de forma independiente en ilustración, especialmente lo que es ilustración editorial y también ilustración aplicada en objetos. Eso es como mi parte más fuerte dentro de mi trabajo con clientes. Pero también hay otra parte que son obras propias, que las creo más como por una necesidad, ¿no? Por una necesidad mía. Eh, y que han sido parte de estas obras, o sea, se transformó la ilustración hacia algo más artístico. O Ok. sea, sin querer fue así. Ese fue el proceso. Entonces, trato de darle tiempo, ¿no? Tanto al trabajo que es para clientes como obras propias, que son una manera de desarrollar también tu propio estilo, si se quiere, ¿no? Y tu percepción, cuál es tu forma de ver el mundo. Eh, Prácticamente ha sido como eso. ¿Estudiaste diseño en Pasto o dónde estudiaste Estudié en diseño? Pasto, en la Universidad de Nariño, sí. Ok.
me imagino que, como en muchas universidades de Colombia, la ilustración no se ve en profundidad y por eso imagino que cuando llegaste a Argentina o en tus primeros años de desarrollo profesional, estabas más en el diseño. ¿Cómo brincas del diseño? ¿Qué te faltaba en el diseño para que termines explorando la ilustración o cómo se cruza la ilustración cuando estabas más en la parte de diseño? Porque hiciste diseño, ¿verdad? Sí, claro. Pues mira, cuando estudié diseño sí miramos dibujo básicamente, algo de pintura, todas estas técnicas y eso fue la parte que a mí más me gustó y también la ilustración, pero sí, no profundizamos tanto. Pero creo que eso siempre fue lo que a mí me atrapó. Sin embargo, sentía que no tenía la confianza cuando terminé de estudiar diseño como para dedicarme a la ilustración, pero siempre me gustó el dibujo y sobre todo el arte. Entonces, yo empecé a entender después, ¿no? Cómo es la dinámica del diseño. Y lo que pasa con el diseño es que tiene un carácter netamente funcional. Entonces hay un problema comunicacional y hay que darle una solución a esto. A veces tu subjetividad como diseñador no es tan importante como entrar en la experiencia de los usuarios para solucionar esto que ellos necesitan. Y esto creo que en un punto me interesó, pero no tanto porque también había una voz personal, una voz más de una perspectiva propia que necesitaba manifestarse. Y la ilustración fue la que me permitió hacerlo, porque es como un puente un poco la ilustración, ¿no? Entre el diseño también, incluso el arte. A veces la ilustración se puede ir por esas fronteras, ¿no? Del arte. Y eso sentí mucho que me estaba faltando. Sobre todo lo sentí cuando estaba haciendo una maestría en diseño, que fue muy teórica, muy interesante, pero no me estaba ayudando a resolver algunas preguntas tal vez más existenciales que la ilustración y después el arte sí. O sea, sí había un diálogo, tal vez, no sé cómo decirlo, si más profundo a nivel personal. Y para mí eso fue como lo que necesitaba y lo que me faltaba, ¿no? Sin embargo, utilizo cuestiones de diseño, herramientas que miré en el diseño y las vinculo también con mis trabajos de ilustración, que creo que lo han fortalecido. Cuando hablas de esa parte existencial, creo que no es un secreto que la ilustración o las personas que estamos en la ilustración, como que siempre tenemos algo de eso, dudas, miedos, que por fortuna últimamente se habla más, con más tranquilidad del miedo. Enfrentarse a esos miedos, si no estoy mal, también te ayudó un poco a encontrarte con la ilustración y encontrar también la sanación a algo que fue lo que te fue también liberando y que te lleva incluso a explorar hoy día la sanación desde el arte, la arte terapia y con todo un montón de elementos que has venido agregando a tu conocimiento desde el autoconocimiento, desde el empirismo, pero también desde la academia. Ahí empiezas a configurar tu estilo, que es un estilo muy particular, muy lleno de elementos, con un dibujo muy clásico, por decirlo de alguna forma, pero en últimas que muy tuyo desde ese punto de vista, desde el punto de vista trascendental. Cuéntanos un poquito de eso. Creo que sí, ¿no? Lo que a mí me pasaba, por ejemplo, cuando estaba haciendo diseño, es que sentía que había un vacío muy grande que no lo podía entender, no lo podía explicar. Solo sentía que no era, ¿me entiendes? Lo que le estaba dando sentido a mi vida, era eso. Y cuando tú no encuentras el sentido, es como que no quieres vivir prácticamente. Y empecé a ver esto, o sea, sí, trabajaba mucho y tal, pero como que el sentido se había perdido. Y lo que yo hacía en esos momentos era sentarme a dibujar. Entonces, cuando yo dibujaba era como que algo se volvía a conectar, pero yo no entendía en ese momento cuál era el poder que tenía el dibujo y la ilustración y el arte. O sea, simplemente lo hacía porque eso me generaba tranquilidad, porque eso me conectaba más
también con la parte física, ¿no? Estar en contacto con el lápiz, el papel. Y luego, poco a poco, entre más lo hacía, entre más me conectaba con esto, empecé a darme cuenta de que sucedían muchas cosas en mí. O sea, yo permití que todo lo que tenía que salir de mí fuese expresado, digamos, de alguna manera. Entonces comencé con proyectos propios, porque claro, nadie me conocía como ilustradora, entonces, ¿qué Claro. iba a hacer? Bueno, empecé a hacer cosas propias, con voz propia, con los temas que yo quería, y, y de repente ya tenía varias ilustraciones, varias obras armadas que me gustaban, pero algunas las entendía más que otras, eh, pero de repente entendí ahí que había una comunicación entre ellas. Y eso Ok. creo que es lo que empieza a formar el estilo, por ejemplo. Pero fue algo como muy natural, o sea, no fue algo como que, bueno, quiero hacer esto, ¿no? Este estilo es lo que busco, no. Fue más bien una necesidad eh, lo que me llevó a eso, ¿no? La necesidad de, de expresar. Y en el medio, en el camino, claro, cuando entran en diálogo todas estas imágenes, eh, aparecen otras cosas más dentro de ti. O sea, hay una comunicación entre la obra y quien la hace. Ok. Y también quien la mira, por supuesto. Entonces, ahí entendí que algo más estaba pasando, ¿no? O sea, estaba pasando algo que es lo que ahora comprendo, que es una manifestación de los aspectos inconscientes. Pero en ese momento, como te digo, yo no lo entendía. De hecho, no sabía que me estaba ocurriendo. Pero cuando empiezas a desarrollar esa actitud simbólica, esto es un término, por ejemplo, usado en la psicología analítica de Jung, Ujú. desde lo trascendental y desde el símbolo, que es claro, empiezas a desarrollar una actitud simbólica que permite que emerjan muchas imágenes, que emerja lo que tiene que ocurrir y que tú entres en un diálogo con ellas. Entonces, en ese momento como que entendí, wow, aquí algo especial está pasando. Esa parte, tocas un tema que es, creo que crucial dentro de tu estilo, y es lo simbólico. Y lo narras muy bien, pero es un poco confuso cuando empiezas a decir lo simbólico, emerge lo simbólico y el diálogo interior. ¿Cómo explicar eso de una forma un poquito... Claro, porque es que tú ya tienes una información acerca de lo que dices, ¿no? De lo analítico y todo, y a veces cuando uno lo escucha lo que tú dices, pues es un poco difícil de, sobre todo para los nuevos ilustradores que de pronto están buscando explicaciones de cómo llegar al estilo, viendo el estilo a Sí, veces como una fórmula mágica que garantiza éxito, seguidores y riqueza. Entonces, uno en el afán de perseguir el estilo, si te escucho, pues dice, miércoles, eso es una cosa simbólica que hay que buscar. ¿Cómo se puede desmenuzar eso de una forma un poquito, no sé, cómo se traerla desmenuza más un poco? acá. Sí, Sí, sí. Bueno, mira, te voy a contar, o sea, realmente cuál fue como en sí mi proceso, ¿no? Em, yo creo que comenzó algo en mí que me empezó a conectar con otras cosas, ¿no? Con el sentir. ok, Em, y eso se manifestó primero cuando yo empecé, bueno, yo hago meditación hace muchos años. ok, Y sin querer, la meditación me llevó como a un encuentro más eh, más profundo, claro, con ese inconsciente, porque para ok. eso también es, ¿no? La meditación. Y tú también te das cuenta ahí de cómo son, cómo actúa tu mente, cómo vienen los pensamientos, todo esto. Y a medida que entre más meditaba, por ejemplo, se desarrolló mucho en mí la capacidad de tener sueños y tenía muchos sueños lúcidos. Ok. Entonces, me empezó a ocurrir, por ejemplo, que empezaba a hacer una obra, sobre todo esto con obras muy personales, y donde yo dejaba como, tenía una idea de una estructura de algo que quería hacer, empezaba a tratar de hacerlo. Con lo que me saliera, con los elementos que tuviera. Eso es algo como que siempre se lo digo incluso a mis estudiantes o a las personas que me preguntan, cuando tienes ese impulso, solo hazlo.
O sea, Ok. si a veces ni siquiera sabes muy bien cómo hacerlo, no importa. O sea, ponte ahí, algo va a salir. Entonces, eso era lo que yo hacía. Y empecé a tener muchos sueños en una época en que los personajes de mis obras aparecían y me decían cosas, o sea, como frasecitas que yo sabía cómo iba a seguir la ilustración siguiente, cómo seguía la historia. O sea, eso, por ejemplo, me empezó a ocurrir mucho con los sueños. Pues es un poco raro, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasa acá? Pero eso es simplemente porque se está desarrollando una capacidad que todo el mundo tiene. Tal vez Ok. yo soy un poco más sensible ante esas cosas, pero así comenzó. Y hay otras técnicas, por ejemplo, eh, que se llaman imaginación activa o imaginación dirigida, que son como unas técnicas que las estudiaron en la psicología analítica de Jung, pero también después yo descubrí que artistas lo hacían, ¿no? ¿Qué es esto, por ejemplo, de ponerle, cerrar los ojos, tienes una emoción ahí, tienes algo, una emoción que está surgiendo de cualquier tipo y tú cierras los ojos, te relajas y empiezas a permitir, no de forma consciente, sino desde lo más liberador que puedas, qué tipo de imágenes aparecen ahí. ¿Sí? A mí esto, por Ok. ejemplo, me sucede mucho cuando voy a natación, porque me gusta hacer natación y el agua como que, no sé, yo cierro los ojos y automáticamente aparecen imágenes. Entonces, vos dejas que aparezcan esas imágenes y empiezas a entrar en un diálogo con ellas. Si quieres, lo puedes hacer ahí mismo, pero si no, lo puedes dibujar y empezar a preguntarle por qué estás acá, qué es lo que quiere decir. Eso empieza como a tocar como muy la historia personal. Esas otras de las técnicas, ¿no? O sea, hay muchas, pero eso es algo que a mí me pasó con lo que yo hago. En buena parte tiene una carga simbólica porque, no sé, creo que eso es algo que me pidió mi propia necesidad creativa. No fue algo que yo quería o lo pensé. De hecho, yo cuando comencé a estudiar ilustración, hacía ilustraciones de carácter muy infantil, completamente planas, como para niños más chiquitos. O sea, por eso siempre mantengo también cositas de la ilustración infantil, porque es algo de lo que no me puedo desligar, me encanta. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que yo me sentía más cómoda cuando habían más elementos y algunos sabía por qué estaban ahí y otros no. Entonces, yo creo que es importante que si, por ejemplo, para la gente que está comenzando, si tiene una estructura, una idea, claro, hay que un trabajo para un cliente, por ejemplo, yo lo estudio muy bien. Si tengo un libro, por ejemplo, que hacer, estudio muy bien ese libro, lo leo, lo analizo, miro su aspecto histórico, todo lo que pueda. Si tengo que hacer un retrato, pues me miro todas las biografías que puedo de ese personaje, trato de, bueno, saber qué es lo que escuchaba, o sea, trato de incorporar toda esa información y en un punto cuando tú ya empiezas a entenderla, a darle como si fuera una masa en tus manos y después se hace parte de ti, hay un punto en el que vas a converger con esa información. Y ahí me parece que cuando converge esa información contigo, con tu propia experiencia de vida, es cuando empieza a emerger lo que se puede decir tu propia mirada, que termina Ok. siendo tu estilo. Entonces, bueno, eso se va manifestando de forma muy natural. Eso fue como algo que a mí me ocurrió. Sin embargo, también habían otros aspectos técnicos que a mí me gustaban mucho, que es, por ejemplo, la ilustración científica. Siempre me gustó, me Ok. encantó. Eso, digamos, no sabía exactamente por qué, pero me encantaba, o sea, me encanta la ilustración científica antigua especialmente. Eh, Luego, por ejemplo, los grabados alquímicos Ok. de 1600, ponele, siempre me parecieron alucinantes. No sabía exactamente por qué, ahora lo voy entendiendo de a pocos más. Eh, Todo lo que tiene que ver también con ornamentación y decorados de 1600.
1700, incluso mucho más antiguos de Italia, Grecia. También siempre me gustaron mucho. Bueno, mi abuelo era artista y él tenía muchos libros de arte preciosos y trabajaba la madera Ok. y algunas de las piezas tenían esos detalles, esos decorados. Y eso fue algo que siempre me pareció un estilo tan bonito, tan puro, ¿no? Esa integración también de elementos como más orgánicos que también hicieron parte, ¿no? De mí. O sea, la primera parte de las que les hablé es como de dónde nace el impulso creativo. Ajá. Y luego también está la parte más técnica, ¿no? Que para mí sí tuvo que ver con la estética, ¿no? Y también con lo que podía hacer, porque he querido hacer muchas cosas, pero también miro cuáles son mis limitantes y hay cosas que puedo hacer y hay otras que no y trabajo con lo que se me da mejor. Ahora tocabas un tema que me parece interesante desde el flujo de trabajo. No creo, no puedo asegurar que no sea así, pero no creo que sea tan frecuente eso que tú dices que cuando tienes que hacer un retrato, no sé, me parece que te tomas mucho tiempo en la etapa de investigación. Y cuando dices, veo todos los documentales que pueda, leo la mayor cantidad de libros que pueda sobre la persona a retratar, eso me parece atípico por la presión que suele haber en el campo de la ilustración en cuanto a tiempos. Cronogramas muy ajustados, casi que hay, clientes que aparecen pidiendo para mañana. ¿Cómo combinas o cómo equilibras el requerimiento en tiempos y eso que veo que es una etapa de investigación profunda y que lleva tiempo? Pues mira, por suerte he tenido clientes que comprenden esto, porque yo les comento cómo es mi proceso. Les digo, mira, necesito investigar, no sé, por ejemplo, si me piden un retrato, tengo un formato con varias preguntas para conocer más, qué es lo que quieren, cuál es también su necesidad. Eh, como para mí, entre más información tenga, pues es mejor, ¿entiendes? Pero ellos siempre han sido como muy comprensivos y les digo, mira, la parte de investigación me puede llevar este ¿Y, tiempo y esto y es cuánto importante. es esto? ¿Cuánto es Pues esto? depende del proyecto, porque hay proyectos, no sé, te digo que tuve un proyecto que duró un año, que es el libro, por ejemplo, de José Mariano Mociño, que Ok. fue el del científico mexicano, y fue para Editorial Circle. Y fue un proyecto para mí muy grande, muy ambicioso y para lo que yo quería hacer. Y las editoras comprendieron que iba a llevar bastante tiempo la realización porque el contexto era México colonial, yo tenía que entender la parte de la geografía, los movimientos que hacía el personaje, tenía que entender cómo la gente se vestía en la época, cómo se movilizaba, o sea, tuve que hablar con historiadores, o sea, eso me llevó bastante tiempo. Y por suerte las personas con las que yo he trabajado como que lo entienden, ¿entiendes? O sea, lo entienden, pero depende del proyecto. Ese fue uno de los que más tiempo me llevó de investigación. Pero depende, no sé, en cuanto, por ejemplo, a un retrato, yo trato de darle una buena cantidad de espacio para ver cosas que me motiven y que encuentre los puntos de convergencia con los que te digo. Tal vez he tenido bastante suerte en el hecho de que esos tiempos los he tenido. Por suerte los he tenido. No, es que tampoco puedo decir sí a un trabajo que, no sé, si es una ilustración que me va a llevar 3 semanas, no te las voy a decir no en una semana. O sea, en eso soy claro y si no, pues prefiero no comprometerme porque no lo voy a hacer bien. Había un tema que era para más adelante, que queríamos hablar de eso que está pasando con la inmediatez de la ilustración en el basado en la inteligencia artificial y eso. No me quiero adelantar, pero sí sería bueno en este punto hablar justamente de eso. ¿Cómo ves la ilustración actualmente, que es algo tan rápido y tan para mañana, y que uno siente que es así y siente también además la carrera de los ilustradores por
produciendo para mostrar ya sea en las redes, tener un portafolio muy grueso o brincar de cliente en cliente con la mayor rapidez posible, justamente porque hay que ser prolífico. ¿Cómo sientes ese tipo de ilustración? ¿O, o cuál es tu postura ahí? Pues mira, yo creo que en cuanto a la ilustración y al arte, son procesos que tienen su propio tiempo. Hay cosas que a veces, eh, bueno, esto me pasó, por ejemplo, con un par de proyectos que tenía en diciembre y que yo pensaba que iba a lograr armarlos y hacerlos al mismo tiempo. Y la verdad es que no, porque son procesos que requieren un esfuerzo físico, emocional, mental. Entonces, hay cosas que tú no puedes acelerar. O sea, hay cosas que físicamente no puedes hacerlo y tienes que ser consciente de eso. O sea, yo no puedo hacerlo. Yo, o sea, por más de que trate, no lo voy a hacer. Y creo que eso hace parte de conocerse a sí mismo, a cuáles son tus alcances, qué es lo que tú puedes hacer, hasta dónde llegar. Yo ahora pues ya respeto mucho más lo que es mi tiempo y mis procesos creativos, porque sé que hay cosas que no, que requieren el tiempo necesario. Entonces, bueno, nada, yo creo que en mi caso me doy el tiempo para hacer algo que realmente me gusta. Sé que hay cosas que me salen más fáciles y que salen con mayor rapidez, sí, hay muchas cosas que sí, pero hay proyectos que realmente no, que requieren un tiempo y una concentración muy grande y emocionalmente te mueven mucho, entonces no tampoco te puedes exigir tanto. Ahora hablabas del respeto por el proceso y ese respeto me hace pensar también en el respeto por los tiempos que uno tiene, en tu caso, que haces meditación y a veces cuando uno está meditando, pues los tiempos de meditación pueden ser largos. ¿Cómo son tus rutinas en ese sentido? Empiezas muy temprano, sé que también los sueños son muy importantes en tu proceso, entonces la noche es mejor para trabajar. ¿Cómo administras el tiempo y además cómo distraes también la mente? Porque pues en el caso tuyo que tienes un proceso tan particular que ahorita vamos a hablar más del proceso, pues me imagino que salirse del trabajo también es un poco difícil. Sí, claro. Es que la verdad, mis rutinas van cambiando dependiendo de cómo esté en cada como etapa. Ahora, por ejemplo, estoy en un momento muy diferente porque yo vivía en Buenos Aires y ahora estoy viviendo en Mar del Plata desde octubre y me mudé a un lugar y ahora hace nada, hace un día me mudé a este otro lugar acá mismo. Entonces, ahora estoy como tratando de otra vez organizarme. Mis rutinas van cambiando de acuerdo también a donde esté. Y lo voy modificando. No tengo una rutina exactamente que te diga así es siempre. No, tengo épocas en las que sí estoy trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, incluso más, pero tengo épocas en las que estoy medio tiempo. Eh, o sea, va variando mucho eso, va variando. Eh, Terminé un proyecto que fue muy importante, bastante grande y que necesitaba mucha energía en enero. Bueno, febrero necesité descansar un poco del lápiz y ahora ya estoy volviendo otra vez. Entonces, van cambiando, ¿no? Van cambiando también en relación a lo que necesiten. Pero algo que tal vez sí hace parte, no de mi rutina en sí, sino de ya mi vida, mi cotidianidad, es tratar siempre de alimentarme del arte, ¿no? Mi alimento es el arte y lo hago con las lecturas, cuando voy al teatro. Y bueno, aquí también respondiendo a eso que tú me dices, ¿cómo desconectas un poco? Bueno, la verdad es que Exactamente. es eso, ¿no? Me encanta ir a los conciertos, me encanta ir al teatro, o a danza, o toda lo que la cuestión artística, me encanta y eso como que, bueno, yo digo desconecta, pero realmente no me conecta más, pero igual lo disfruto mucho. Y bueno, ahora que estoy pues tan cerquita aquí a la costa, pues nada, ir a tomar un baño en el mar un rato y eso también
hace parte de esto, o sea, aunque no se mire, también es parte del proceso creativo. O sea, creo que no hay una división exacta, ¿no? De decir, mi vida personal y mi trabajo, no, no. O sea, esas dos cosas para mí ya son lo mismo. Sí, y hablando de eso, hay un término que también sé que usas o que escuché en algún lado sobre tu trabajo y es la sincronía. ¿Cómo tú crees o creo que crees que todo confluye en la obra, todo se presenta por algo y como que la obra termina teniendo cierta intención basado en lo que va pasando en los momentos que se va creando? Y así como tú decías, como incluso al entregar la obra también adquiere un significado diferente, no sé si en manos del cliente editorial o el cliente personal. Hablemos de esa sincronía también que es tan interesante, incluso, tú lo mencionabas en algún momento en otra entrevista, de cómo la música como que se te atravesaba en algunos procesos y terminabas como resolviendo las ilustraciones o por lo que te estaba rodeando en el ambiente. Sí, pues mira, yo creo que eso hace parte de las sincronicidades, hace parte de activar toda esta, eh, ¿cómo se puede? Este sentido, ¿no? De encontrarle un sentido, porque en realidad es eso, en últimas, que tú Okay. empiezas a encontrar un sentido en todo lo que está alrededor tuyo. Y a veces todas esas cosas tú mismo encuentras el sentido perfectamente y te responde. Entonces, bueno, a mí siempre me pasan cosas como esas, eh, que, Como cuáles. Cuando dices como esas, es como qué. bueno, a ver, te pongo por un ejemplo que me parecía muy loco cuando en ese momento, hace muchos años, cuando yo empezaba a dibujar y empecé a hacer mis primeras ilustraciones, que era para un libro álbum. Eh, Recuerdo que estaba haciendo la ilustración era la historia de un ciervo que estaba muriendo y en medio de los cuernos de él había un mono, era un mono de las nieves y estaba como en el agua. Ese cuento fue muy especial. Y claro, yo en ese momento estaba escuchando mucho a Cerati, por ejemplo, lo escuchaba un montón. Bueno, yo siempre pongo música o audiolibros cuando estoy dibujando, pero en ese momento recuerdo particularmente que estaba escuchando un álbum que se llama Siempre Soy. Y, y cuando yo estaba dibujando, estaba dibujando al monito que estaba en el agua, ¿no? Estaba viendo las ondas y estaba pensando realmente en Dios. Estaba, porque la historia era como así, ¿no? Del renacimiento, de la vida, de la Ok. muerte. Entonces estaba como pensando en eso. Y cuando lo estaba haciendo, escuché en la canción y como el fuego dibujado en el agua, ¿no? Y como el fuego reflejado en el agua, dibujaba partículas de Dios. Y era muy loco porque en ese momento fue como, ¿qué? O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, como que yo estaba pensando en eso, estaba dibujando al mono que le estaban cayendo unos pequeños copos y estaba escuchando eso y yo dije, oh, aquí hay algo, algo, ¿qué es esto? ¿Entiendes? Y eso es, por ejemplo, un detalle que puede parecer a otros ojos como no es nada, pero para ti, que tú estás eh, en esta actitud simbólica y tú que estás encontrando el sentido y encuentras una respuesta que no es una respuesta consciente, sino inconsciente, es como que algo empieza ahí a cerrar. O sea, como que algo se cierra en vos. Y eso es lo más interesante, que ese tipo de sincronicidades y de cosas, o sea, tú eres quien como artista, quien las empiezas a conectar. Tú empiezas a conectar el sentido entre eso. Esa es una de las cosas, pero muchas otras cosas también me han pasado con los libros. Eh, por ejemplo, con el libro de Emilia, que es de Ricardo Lesser. Ese libro a mí me lo enviaron alguna vez ya para hacer, es una novela Ok. juvenil sobre una niña que vive en Buenos Aires colonial. Ok. Y yo en ese momento, por ejemplo, estaba soñando, tenía
también muchos sueños. Ahora no tengo tantos, pero en esa época era como que estaba soñando todo el tiempo y tenía muchos sueños lúcidos. Claro que eso también, como te digo, se desarrolla, ¿no? Ok. Y en los sueños siempre estaba mirando habitaciones que estaban completamente rayadas. Miraba eso, ¿no? Que estaban completamente rayadas y yo decía, pero ¿por qué estaban todas escritas? Y yo no, todavía no había leído el libro, lo dejé ahí porque estaba haciendo otra cosa y después dije, bueno, lo leeré ya cuando comience. Y luego que tuve ese tipo de sueños, me pasó que leí el libro y era la historia de esta niña, eh, eh, como te digo, en Buenos Aires colonial, que era una niña que quería aprender a escribir y a leer, pero no la dejaban porque era niña y en ese momento las niñas no iban a la Ok. escuela y no podían. Entonces, en su necesidad, ella empezó a escribir con los ojos. Entonces empezó esta niña a escribir en todos los lugares, escribía sobre, no sé, sobre la mesa, sobre los platos, y al final del cuento, de la novela, dice que todo estaba completamente rayado, que todo estaba así lleno de textos, porque ella lo había escrito con sus ojos, lo había escrito todo el tiempo, y que al final todo en su casa estaba completamente rayado, que cuando ella se dio cuenta tuvo que escribirlo en una nube porque ya no había un lugar donde ella pudiera escribir. Entonces era como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con mis sueños y esto? ¿No? Cuando yo lo leí, pues como que me sorprendió mucho porque era como lo que yo había mirado en esos sueños. Y algunas cosas yo no las entiendo, o sea, no encuentro el sentido, pero pasan así. Bueno, digo, pasa así. Algunas sí las entiendo, en otros libros sí he entendido con mayor claridad, pero son estas cosas que te digo, que son conexiones eh, que ocurren simplemente. Entonces, cuando viene a mí un proyecto, yo sé que algo interesante va a venir a decirme, incluso con cosas que a veces digo, ay, esto tal vez como que no tengo muchas ganas de hacerlo. No, no, hacerlo porque algo vas a sacar de él. Bueno, ahí te puedo contar muchas cosas, pero esas son como dos cositas a las que les encontré el sentido. Eso es como, finalmente es como la explicación a esa magia real que tú propones también desde la marca. La marca está, ahí combinas ilustración y también terapia, arte terapia, o qué es magia real. Mira, Magia Real comenzó siendo una marca que yo realicé, digamos como que la creé hace muchos años, creo que era 2014, Upa, cuando nada, yo tenía, era el comienzo de la ilustración para mí y nadie conocía mi trabajo y yo también estaba apenas haciendo cosas, entonces se me ocurrió que la mejor forma de llevar mi trabajo a otros lugares era hacer objetos ilustrados. ok. Entonces yo empecé a, no sé, a aplicar las ilustraciones y hacer unos diseños especiales para ser aplicados en diferentes objetos y poderlos llevar a ferias de diseño y de ilustración. Y eso, como en ese momento yo no me sentía en confianza conmigo, no es que en ese tiempo yo sentía que no quiero como mostrarme mucho, porque no es que siempre yo mostré mi trabajo en redes y ya, fue una necesidad también. Pero en ese momento era como, no quiero mucho que se mire que soy yo, entonces le puse una marca y era Magia Real, que me parecía muy interesante porque mezclaba esto, ¿no? Lo mágico, el milagro, pero también a la vez el misterio en lo cotidiano, en lo real. O sea, mirar detrás, digamos, de lo cotidiano. Y eso me pareció súper bonito y dije, ay, mira, esta marca la voy a utilizar. Después, yo sentí que era importante también ya que para seguir trabajando como ilustradora, que mi nombre también estuviese ahí, más que nada para seguir trabajando de esto, o sea, encontrar más clientes, seguir con estos proyectos que me gustaban. Pero la marca me había gustado mucho y hay personas que piensan que ese es como mi seudónimo o cosas así, como magia me dicen. Y no era eso, era la marca, ¿entiendes? Pero no la quise cambiar porque me pareció linda, entonces la dejé Además como se Magia Real. encaja.
encaja en lo tuyo porque lo tuyo es eso. Cuando cuentas todo lo que pasa con tu proceso de ilustración, sí hay, desde mi punto de vista, tú en algún momento decías en esta charla que sabes o que has escuchado a otros artistas que les pasa algo similar. Yo no he escuchado mucho, entonces eso ya será con la gente que te juntas o algo así que les pasa esas cosas, pero lo tuyo sí me parece mágico, entonces pues creo que lo de magia real, como te decía, creo que configura gran parte del proceso para mí atípico que tienes al ilustrar y además pues combina la alquimia también, la palabra magia y la alquimia están muy ligados y sé que también es una palabra que también es importante o por lo menos en tu gráfica está muy presente algunos elementos. Pero bueno, se pasa el tiempo y podemos seguir hablando de lo raro de tu proceso Sí, mucho pero te iba tiempo. a decir algo. Tal vez dentro del campo de la ilustración no es tan común esto, Ok, pero más sí en el campo del arte. En el arte esto es algo que fluye bastante porque pues yo he conocido, no, he investigado y también me intereso en los procesos de los artistas, incluso de mis artistas, de mis amigos artistas, y sé que suelen ocurrir cosas así porque cuando te compenetras tanto con el trabajo suelen pasar. Eh, y eso es algo como interesante. Tal vez, como te digo, no tanto tal vez en la ilustración, pero sí en la parte más arte, las plásticas, por ejemplo, artes plásticas. pero Uh -huh. le sucede también desde la conciencia o como el entender lo que les pasa, así como tú lo entiendes o has llegado a entenderlo desde lo que has estudiado también de Jung, por ejemplo, o ellos sin tener conocimiento les pasa y lo analizan o lo digieren de alguna forma. Claro, muchos artistas, o sea, a mí me pasó, no es que yo empecé a desarrollar las técnicas porque estudié Jung, no, yo empecé a estudiar más que nada la teoría porque muchas de las cosas que Jung aplicaba, por ejemplo, bueno, Jung, para quienes no lo Sí, conocen, fue un importante. psicólogo y un psiquiatra suizo que, bueno, fue quien desarrolló también la teoría del inconsciente colectivo, de los arquetipos, que ahora está como muy en boga. Ujú. Y él utilizaba estas técnicas como las que yo les comentaba, como la imaginación dirigida o la imaginación eh, activa para sus pacientes. Entonces, cuando yo leí el libro Rojo, que es un libro que no es científico, sino habla de sus propios procesos. O sea, este libro es diferente a lo que él ha escrito porque él era un científico, él escribía sobre ciencia, de la ciencia de la psicología. Pero este libro no, este libro hablaba de sus procesos, de lo que le estaba pasando, de sus visiones. Y bueno, yo llegué a ese libro porque decían por ahí que había unas imágenes de un hombre que las había creado a partir de los sueños. Y yo dije, ay, mira, y esto es un poco como lo que a mí me pasa. A ver, miremos qué onda, ¿qué es esto? Y cuando leí, claro, o sea, yo dije, pero si esto es lo que a mí me pasa, pero no era, o sea, no fue, sino después que empecé a investigar más y me di cuenta que incluso él mismo tenía amigos artistas que tenían procesos así, pero no era porque, o sea, lo tomaron ya de la ciencia y de las aplicaciones científicas, sino porque es un proceso natural y de la creatividad del ser humano. Entonces, eso fue lo que a mí me ocurrió, o sea, no fue porque yo lo leí en él o en estos estudios, sino porque así sucedió para mí. El resto ya fue como complementar y la especialización fue darle también un soporte teórico a lo que yo estoy haciendo y además desarrollar más esa capacidad simbólica. Uh -huh. Y ahí entonces aterrizamos en arteterapia. Sí, sí, sí. Claro, que fue algo que yo comencé estos estudios el anterior año, pero yo ya venía haciendo o estudiando esto hace, no sé, 3 años atrás de manera pues solitaria, lo hacía a mi manera, pero como la bibliografía de Jung es tan vasta, es muy vasta y hay cosas muy complejas que quería entender. Porque, a ver, además en los procesos creativos, pues yo te lo cuento así como muy resumido, ¿no? Pero cuando uno se compromete mucho en las obras, sobre todo en obras personales,
pues ahí pueden emerger muchas cosas y pueden emerger cosas que son muy bonitas, muy bellas, muy luminosas, pero pueden emerger cosas que son muy destructivas. Y eso es también lo que ocurre con el arte, ¿no? Que destruye y construye. Entonces, a veces es, ok, si vos vas a trabajar con un grupo de personas, no sé, en un taller, y si esto se queda en una destrucción Claro, de unos símbolos, o sea, es una gran responsabilidad, vos puedes dejar muy mal a alguien. claro. Entonces, es necesario también resignificar esos símbolos de esa experiencia, por ejemplo, y elaborar otras cosas, o sea, utilizar el arte ya para algo que construye también, ¿no? Pero muchas veces tienes que salir de cosas muy oscuras. O sea, por lo general siempre es así. Por lo menos a mí siempre me pasó eso. En mis imágenes a veces se ve mucho, ahora lo entiendo, ¿no? Había mucho color, a veces colores incluso más suaves, pero cuando yo veo detrás de esto que había, o sea, había mucha oscuridad y mi forma de transformarlo y de resignificarlo fue el arte, ¿no? El arte, el color, la belleza. Entonces, yo me sentí como también responsable, sobre todo de enseñar esto de una manera en la que fuese constructivo y no dejar puertas abiertas, porque cuando abres el inconsciente de diferentes formas, son puertas que se abren y no puedes tampoco dejarlas así, como así, abiertas y que ya un estudiante, alguien que quiere aprender esto, eh, para mí pues es como una responsabilidad y ahí fue cuando dije, quiero estudiar esto de una forma más profunda para que bueno, por mí yo ya sé cómo son mis procesos y más o menos que la llevo, yo ya sé cómo, pero a veces no sabes cómo están los otros. Pueden despertar cosas muy fuertes en ti. El arte es muy poderoso, muy poderoso. La verdad son herramientas muy poderosas. Si tú te conectas con esto, te transforma. Es que el arte te transforma completamente. Si tú te comprometes con esto, con tu trabajo, te transforma. Pero también pues tienes que pasar a veces cosas que a veces no quieres ver. Qué interesante lo que dices, pero también qué complejo y qué incluso asustador, ¿no? Porque pues transitar, no sé si de forma consciente o inconsciente por esa parte negativa que uno tiene, pues siempre da miedo, pero bueno, son los miedos que uno tiene que ir abordando en el camino. Ahora mismo estás trabajando en arteterapia, es decir, ya estás ejerciendo, por decirlo de alguna forma, o estás Pues todavía en la ahora, etapa de claro, conocer. ahora terminé mis clases, ya estoy haciendo las prácticas, ya terminé algunas prácticas con compañeros, con pacientes, ahora estoy finalizando algunas cosas con compañeros porque nosotros también nos las hacemos Claro. todo el tiempo. Entonces estoy como en esa parte, ya finalizando todo esto para graduarme y bueno, ya gran parte de esto ya está desarrollado. Uh-huh. Ok. Bueno, pasemos a un tema que es muy chévere y es el premio que recibiste el año pasado. A mí me llama la atención, fuiste la ganadora, no sé entre cuántas propuestas que se habrán enviado al premio de ilustración latinoamericana Latinoamericana, sí. que le convoca a la Universidad de Palermo y su encuentro latinoamericano de diseño. Me llama la atención que, según veía, tú ocupaste creo que el segundo, bueno, fuiste finalista en otras entregas anteriores, ¿verdad? Sí, Y- con esa obra con la que fui la ganadora al premio de ilustración latinoamericana, también tuve el segundo premio en el Salón de Arte en Pasto. Y fue muy especial eso en Pasto porque fue la primera vez que expuse con artistas. Siempre había ok, expuesto con ilustradores, pero esa vez fue con artistas y la experiencia fue genial, genial. O sea, la verdad que cuando yo presenté las obras no me imaginé que iba a haber tanta conexión de las personas con la obra. Y bueno, el premio de expresiones latinas de la Universidad de Palermo fue algo para mí bastante especial, también por los comentarios de los jurados y también entender eso, ¿no? ¿Cuáles eran esos elementos que conectaban a las personas con mi obra? Porque esa obra sí que es,
serie, porque es una serie de 3 piezas, Ujú. es una obra completamente personal y donde yo permití que emergiera todo lo que sea, ¿entiendes? Hice las cosas ahí que más quise y poco a poco esa serie toma más valor y la entiendo. En este momento, justamente que estoy como en un momento de cambio, yo miro estas obras y claro, las entiendo, o sea, cada vez como que se va clarificando más eso. Y eso es interesante, porque no son obras muertas o estáticas, sino obras que están siempre moviéndose, o sea, están vivas, yo las siento muy vivas. Una vez que tú creas esto y además las dejas libres, ellas toman también su propia vida, o sea, ellas hacen su vida ya en la lectura de las personas que las pueden ver, que las pueden contemplar, conectan, tienen vida propia, básicamente. Y bueno, y en mi caso es como, es una obra que está muy viva ahora, o sea, en este momento creo que más que nunca. Esas Muy, muy obras lindo. son, esas obras son trabajadas en técnica manual o digital, porque lo tuyo Sí, es un poco, hay un rastro de lápiz todo el tiempo, sí, pero hay un color que se nota que es digital. ¿Cómo es tu técnica hoy día? hago dibujo, sí, siempre el dibujo es manual y es con grafito, siempre. Y el color es digital, escaneo y después el color es digital. Ok. Pero siempre estoy con el lápiz ahí, o a veces el rapidógrafo, pero ahora estoy haciendo más que nada lápiz, entonces es una técnica mixta. Ujú. Ok. ¿Estás trabajando en digital o trabajas en Procreate, en Photoshop? ¿En qué plataforma? ¿Wacom, lápiz de el Apple Pencil o con qué herramientas trabajas? Pues el dibujo lo hago en papel, nada, en Canson, trabajo, no sé si lo tengo por acá, pues les muestro así como un poco del material que tengo aquí. Esto es, por ejemplo, esto yo trabajo formatos pequeños, no hago formatos muy grandes. Este o el doble que es A3 Ok. y trabajo en un papel Canson que me encanta, que es este. Este pues, yo lo encuentro acá en Argentina y luego nada, tengo este tipo de lápices, que es Mm, Tabler, ok. que son 6B. Esto es básicamente con lo que yo hago el dibujo y bueno, me siento bastante cómoda con esa técnica y luego ya escaneo y el color lo doy de forma digital y las texturas también. Ok. Haces parte de la Asociación de Dibujantes Argentinos y veía yo hace unas semanas que desde las redes de la Asociación de Dibujantes Argentinos están impulsando un movimiento anti inteligencia artificial. ¿Cómo, cómo es ese movimiento de inteligencia artificial? Hay mucho, no sé si temor, pero sí hay mucha gente como preocupada por lo que pueda pasar con la ilustración. Ahora que llega la inteligencia artificial y que facilita de alguna forma el proceso para, por lo menos para algunos clientes, ¿no? Que puedan recurrir a inteligencia artificial para resolver. ¿Cómo estás ahí? Y bueno, yo creo que, a ver, de entrada hay muchas cosas ahí, ¿no? O sea, no se puede decir esto es malísimo o esto es bueno. Bueno, la verdad es que son varias cosas. Nosotros obviamente que como artistas, en cuanto a la cantidad de trabajo y al flujo de trabajo, nos veremos perjudicados si los clientes quieren utilizar esto. O sea, de por sí ya trabajar como artista en Latinoamérica, aunque amigos que viven en Europa o en otros lugares me dicen también es difícil en otros lugares hacer esto, ¿no? Imagínate acá, o sea, el proceso de hacer una ilustración, un arte, lleva mucho tiempo y además eh, generar un estilo toma tiempo. O sea, para mí el artista y la obra y el estilo son cosas que son procesos realmente. No es como un resultado final, sino es un proceso. Y eso se desconoce completamente con esta inteligencia, ¿no? Artificial. El problema más grande que ahora, por ejemplo, en la asociación se está discutiendo es Los derechos el de problema autor. de los derechos de autor, claro,
porque hay muchos ilustradores y muchos artistas que se utilizaron sus trabajos, sus obras para alimentar y educar a estas apps para generar luego nuevas, no sé, nuevas representaciones, nuevas imágenes, ¿sí? Entonces, claro, y ellos tomaron, esta gente, los creadores de las inteligencias artificiales, tomaron estas imágenes sin el consentimiento de los artistas, ¿entiendes? O sea, hay una cosa muy importante que no están consintiendo los artistas que las utilicen y sin embargo las están utilizando y se están lucrando. Entonces Claro. sí es algo muy complicado, es un robo, o sea, realmente Sí, es sí, un desde robo. luego. Entonces, esto sí que nos perjudica. O sea, si lo vemos desde ese lado, yo te puedo decir, la verdad es que nos perjudica mucho. Nosotros estamos muchos días, horas, trabajando para que salga un buen producto. Lo pasas por toda esta experiencia que te digo que esto no lo va a hacer la máquina, que es tener No, una obviamente. historia de vida, esto no lo tiene. Y sin embargo, se genera una imagen que si alguien la quiere comprar lo puede hacer y de una forma súper económica, o sea, imagínate para que un ilustrador, para que un artista sí lo pueda hacer la máquina. Pero ahí pues está mucho, cuenta mucho también qué es lo que va a pasar con, no sé, por ejemplo, las editoriales, qué van a hacer, cuál es su posición. Y entonces ante eso también estamos a la expectativa y desde la asociación se habla mucho de, bueno, cómo respetar y cubrir estos derechos del autor que en este momento están completamente vulnerados por estas apps, ¿sí? Eh, Santiago Caruso, por ejemplo, es uno de los que está afectados, que es el que tiene el movimiento más grande ahora acá, porque tomaron sus ilustraciones para generar un estilo. Entonces te aparece el listado de los artistas y crea un dibujo, una obra, arte, supuestamente le dicen, ya para mí eso no lo es, pero arte con el estilo de Santiago, por ejemplo, Caruso, o de cualquier otro. O sea, imagínate. Y él no, o sea, ni siquiera sabía de eso. Entonces sí es muy delicado por esa parte. Por otra, si no fuese de esta manera tan invasiva y tan como un robo, digamos, creo que puede ser una gran herramienta para un artista y un ilustrador. A mí me parece muy interesante como herramienta, o sea, no lo niego, pero como está siendo ahora utilizado y cómo está afectando a los artistas, sí está poniendo el trabajo de los artistas en un lugar muy difícil. Si ya era difícil, imagínate ahora. No, claro. No, de todas formas eso está pues por escribirse mucho a partir Mucho. de regulación. Incluso yo leía hace poco una de las convocatorias que publicamos en Colectivo Bicicleta, que decía que para este año todavía no contemplaban recibir ilustraciones que hayan tenido algún tratamiento de inteligencia artificial. Pero la palabra todavía me llamaba la atención. Quiere decir que en un futuro, no sé cuántos años puedan pasar hasta que empiecen a admitir obras con algún tipo de asistencia de inteligencia artificial. No sé si desde la idea, no sé si en el acabado final. Es todo muy rápido, pero creo que además, en el caso colombiano particularmente, creo que no hemos terminado de resolver, de analizar y discutir a fondo los derechos de autor para que ahora llegue la inteligencia artificial como a sacudirnos cuando todavía no hemos terminado aunque no hemos terminado este plato de sopa y ya tenemos uno más grande que abordar y eso me parece súper complicado. Claro. Por fortuna estás en Argentina y tienes la Asociación de Dibujantes Argentinos que de pronto, por lo menos es una voz más gruesa, más organizada. Tristemente en Colombia no tenemos eso y a pesar de esfuerzos que se hicieron en otros tiempos para organizar alguna agremiación o cosas por el estilo, pero este tipo de situaciones creo que nos dan también para entender la importancia de que existan entidades o organizaciones como la Asociación de Dibujantes Argentinos, que en este caso me parece que sí pues, se hacen sentir. Sí, Carolina, se nos fue el tiempo. Qué ya se pasó el tristeza. tiempo. Ya se pasó una hora y la idea es que no sea más Ay, de una muy hora rápido, porque, ni lo sentí. bueno, pues
yo tampoco. Hablar contigo es muy interesante porque tienes muchas cosas que contar. Nos queda faltando profundizar en toda la teoría de Jung y todo, que eso es súper, súper clave. Además, porque mira que con ese cuento de la inteligencia artificial y todo, me parece que si el artista entiende que detrás de la obra hay toda una historia de vida como tú lo propones, pues es mucho más, hay más argumentos para defenderla, ¿no? Y seguramente la máquina no podrá copiar el estilo lleno de simbolismos tuyos y la explicación simbólica o de los simbolismos que involucras. Y creo que al cliente, o por lo menos a tu cliente, que sabe cómo trabajas, el tiempo que te tomas en una ilustración, cómo profundizas en la investigación previa a una ilustración, pues creo que por lo menos por ese lado, por ahora, creo que está salvada. Es que es así con todos. Yo creo que, bueno, yo te conté ahora mi proceso, pero cada artista, cada ilustrador tiene su propia historia y eso se ve reflejado en su trabajo, de una u otra manera, sea un poco más o menos evidente, digamos, desde tu construcción, siempre estás dejando ahí una impronta de personal. Y bueno, tal vez desde la parte estética, la máquina, este software, pueda tomar esos elementos, ¿ves? Estos elementos y los va a construir de otra manera. Pero ya desde la profundidad de eso, desde donde, desde la intención, eso no lo van a poder hacer. Ahora pues es quien quiera pagar o no por eso. Pues desafortunadamente tú sabes cómo funciona el mercado, habrá quien quiera pagar por eso. Me parece que es una buena descripción. Por ahora eso es eso. Vamos a ver hasta dónde llega. Esto tiene para un buen rato todavía. Vamos a ver cómo nos afecta y de todas formas, como siempre, creo que vamos a tener que hacer cambios y adaptarnos a algunas cosas para que nuestras condiciones como artistas se puedan mantener o mejorar aun cuando ocurren estas situaciones. Yo creo que también nos va a tocar replantearnos nuestra actividad, bueno, a ver, cómo lo voy a mostrar, cómo lo voy a hacer. No sé muy bien hacia dónde, pero seguramente vamos a tener también que adaptarnos. Sí, creo que pues justo después de pandemia, cuando todos, algunos todavía estamos readaptándonos a la sacudida de pandemia, llega esto y como que eh, es golpe tras golpe para ir asumiendo, pero bueno, definitivamente de eso se trata la vida. Y la vida también se trata del tiempo, el tiempo se fue, Carolina, un gusto conocerte, Muchas te gracias. agradezco muchísimo haber aceptado la invitación, es muy agradable hablar contigo y conocer más de tu obra. La invitación es a que pasen por www.carolinazambranoe.com o que la sigan en @magiareal guión bajo, por lo menos en Instagram. ¿Qué más tienes? ¿Dónde más te pueden seguir? Sí, bueno, esas son mis redes en especial. En Carolina Zambrano están casi todos los enlaces a las otras redes sociales, a mi Behance, que también siempre lo actualizo, así que cualquiera de estos, incluso si tienen dudas, preguntas sobre procesos, con mucho gusto, me encanta hablar de esto y nada, agradecerte inmensamente por la oportunidad de No, estar a ti, aquí. Carolina. No, a ti es un gusto hablar contigo y esperemos tener una nueva oportunidad para hablar de todo lo que quedó pendiente. Sí, claro que sí, con el mayor de los gustos. Bueno, este live lo montaremos también en YouTube para que tenga un poquitico más de impacto, así que luego te dejaré el link cuando ya esté en YouTube. Por ahora te dejo, los dejo. Desde Colectivo Bicicleta estaremos hablando con más artistas, grandes artistas inspiradores como Carolina, así que por favor estén pendientes y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao a todos, chao Carolina, muchas Chao, gracias. muchas gracias.